Vamos a ver qué va a pasar con la economía de nuestro país luego de esta media sanción en la Cámara Baja. Estamos en línea con el economista, el licenciado Efraín Molina. Molina, ¿cómo le va? Buen día. Andrés Montivero, Laura Pietro y Cristian Arrieta, los saludamos en CNN. ¿Qué tal, Andrés? Laura, ¿cómo están? Un placer. El placer es nuestro, como siempre. Licenciado, bueno, ayer se dio media sanción a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En materia económica, ¿qué nos espera a partir de ahora? Justamente lo que hay que ver es cómo se van a llevar a cabo el cumplimiento de las metas que se habían acordado con el Fondo Monetario Internacional y obviamente que el foco va a estar puesto, el primer bloque que está dedicado a la reducción del déficit fiscal, que Argentina tiene que bajarlo hasta 2,5 puntos del Producto Bruto para fin de este año. Recordemos que el año pasado cerramos con un déficit del 3%. Eso se va escalonando hasta llegar a un equilibrio en el 2025, que obviamente trasciende el periodo de esta gestión. Y ya comienzan a surgir interrogantes, porque obviamente con esta situación del conflicto de la guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, se ha disparado el precio del petróleo, el precio de commodities, e indudablemente que eso abre un gran signo de interrogantes, porque nos beneficia por la suba que ha tenido el trigo fundamentalmente, la soja, pero también se encarece el petróleo y el gas, y Argentina importa sobre todo gas de Bolivia. Entonces eso también significa un contrapunto de cómo va a ser el equipo económico del gobierno para reducir el déficit fiscal vía quita de subsidios. Ya se habló del aumento de la energía eléctrica, de gas, cómo se va a ir escalonando, pero obviamente que comienzan a surgir algunos interrogantes de aquí al futuro inmediato, y este monitoreo que durante los próximos 2 años y medio va a ser en forma trimestral el Fondo Monetario Internacional. El lunes se trata en senadores justamente este acuerdo para ya dar sanción completa o no y que luego pase al Ejecutivo para su promulgación. En el día a día, es decir, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cargar nafta y demás, ¿en cuánto va a influir este acuerdo con el FMI, licenciado? Primero el poder adquisitivo con este aumento de las tarifas, que recordemos va a estar en el orden del 20% para aquellos sectores que reciben algún tipo de ayuda estatal. A los sectores de mayores ingresos directamente se quitan los subsidios, van a tener que pagar el 100% del valor de la energía, y para el resto de la población va a ir escalonado hasta un poquito más del 40%. Entonces, indudablemente que si a cada uno de nosotros nos aumentan el precio de la energía eléctrica, el precio del gas, eso significa también una merma de por sí en nuestros ya deteriorados ingresos. Lo otro va a ser la presión también sobre el precio de la nafta. El mercado mayorista ya se estuvo generando un incremento. El sector minorista también habla de que más tarde o más temprano el aumento sobre el precio de los combustibles también va a llegar. Y cuando se encarece el precio del combustible, aumenta el costo de transporte, de logística, y eso se traslada al precio final de bienes y servicios. Indudablemente, no es lo mismo que esto que pasa a nivel mundial repercute en un país de una inflación con un dígito, como pasa con nuestros vecinos, y otra es en Argentina con una inflación arriba del 50% interanual. Entonces, nuestro poder adquisitivo seguramente que se va a ir deteriorando, no solamente como consecuencia del aumento del precio de los combustibles, de la energía eléctrica, sino también que el aumento del precio del trigo genera un aliciente para que se exporte, y eso produzca también, que ya lo experimentamos en algún otro momento, una disminución de las cantidades disponibles y genere más presión también sobre el precio de la harina, te encarece el precio del pan, crecen los alimentos y bebidas, y entramos ya en un círculo y en una historia que ya desgraciada y lamentablemente conocemos en Argentina. Licenciado, ¿fue bueno o no fue bueno este acuerdo? Es lo mejorcito, entre comillas, Andrés, que se podía lograr. Los compromisos y las deudas están para honrarse, independientemente del gobierno de turno. Creo que lo hemos conversado ya también contigo en más de una ocasión. El compromiso lo asume un país, independientemente del gobierno que esté en ese momento. Entonces, para el Fondo Monetario lo haya tomado el gobierno anterior, lo haya renegociado o lo que fuera, el compromiso es de Argentina. Y esa es la mirada que tiene el Fondo Monetario o cualquier otro deudor, ¿sí? que nos preste dinero. ¿Que va a querer cobrar? Obviamente que sí. Ese compromiso hay que honrarlo. Argentina no está en condiciones tampoco de poner demasiadas cláusulas. Se pudo negociar lo mejor, no estamos hablando de que haya ninguna exigencia de reforma laboral o del campo impositivo desde ese punto de vista,
y de ahora hacia adelante lo mejor que puede haber pasado es que se aprueben diputados, que la próxima semana se apruebe en senadores, y a partir de ahí empezar a mostrar un sólido plan económico que permita ir alcanzando en forma gradual estas metas. ¿Qué es lo que le beneficia sobre todo al gobierno? El descomprimir los vencimientos que debiera haber hecho si no acordaba con el fondo y no teníamos esos dólares. Ahora se descomprime esta situación por los próximos 2 años, pero eso no quita que hay que hacer bien los deberes. Licenciado Molino, quiero sumar a la conversación a mi compañero Cristian Arrieta. Cristian. Licenciado, ¿cómo le va? Bueno, un buen día. La verdad que lo he escuchado atentamente. Me parece que el desafío de todos los gobiernos que evidentemente han tomado la Argentina a lo largo del tiempo ha sido producir, usted coincidirá o no conmigo, lograr este equilibrio fiscal tan mentado y tan necesario aquí en el país. Sin embargo, las diferentes variables económicas hacen que, por una o por otra razón, nunca se logren. ¿Qué es necesario fortalecer y quién debe definir las pautas de equilibrio fiscal? ¿Siempre es el Estado? Digo, le hago esta consulta general, por supuesto, es mucho más profunda, licenciado, pero digo, en el sentido de que nosotros también tenemos grandes grupos monopólicos que definen, en muchos casos, los diferentes precios que después redundan en las góndolas para todos los ciudadanos. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buen día. Bueno. Sí, la meta que tiene que tener el gobierno y los compromisos que han tomado aquellos países que han tenido problemas similares al nuestro, justamente es eso, es un esfuerzo mancomunado donde el gobierno tiene que ser el primero, el que dé el ejemplo, y luego tiene que sumar a los diferentes actores de la economía. ¿Qué es lo que nos muestra la historia, pero no en el caso particular de la nuestra, sino aquellos países que han tenido que afrontar situaciones similares como la nuestra? Israel en la década del 80 tuvo una situación bastante similar a la Argentina, Colombia y Chile también durante la década del 90 pasaron por inflaciones elevadas, arriba del 40%, y ese proceso de trabajar sobre el déficit fiscal, de ordenar las cuentas, de reducir la inflación, no es un trabajo que competa solamente a un gobierno, ni podemos pensar en forma ingenua que durante los próximos 2 años de una inflación del 50% vamos a bajar a una inflación de un dígito. Lamentablemente no es así, la economía no funciona de una manera tan automática. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que uno debiera aprender de esos países? Que surgen a partir de un acuerdo mancomunado, donde tiene que estar el gobierno, donde tienen que estar las empresas y el sector privado, donde tiene que estar también el sector gremial, las diferentes instituciones y agentes que componen la economía. Y eso que en forma tan mentada, por ahí lo escuchamos, de los acuerdos multisectoriales, una mesa de acuerdos que es tan difícil de realizar en Argentina, todos tienen que mancomunarse en pos de poner los intereses del país por delante. Si no, vuelvo a repetir, no se trata esto solamente de un plan o la iluminación de un ministro de Economía o de su equipo para sacar adelante, porque lamentablemente no se puede. Entonces, si no hay un esfuerzo conjunto del gobierno, del poder político, del sector privado, del sector gremial y demás, para tratar de acordar esas metas y saber que necesariamente un país tiene que tender al equilibrio, que no puede en forma indefinida, salvo que seas Estados Unidos, ¿sí?, de gastar por encima de lo que vos recaudas, se va a hacer sumamente difícil. Usted es un analista de estas cuestiones. ¿Cree que están dadas las condiciones? En algún momento, se han dado para que coincidan todas las diferentes vertientes y posiciones para lograr este equilibrio fiscal que necesitamos en algún momento, por lo menos plantearnos estas metas de ir resolviendo los temas que en definitiva nos causan perjuicio a los ciudadanos de a pie? Tal cual. ¿Por qué? Porque quienes terminamos pagando todas estas situaciones, el trabajador común, el asalariado, el empleado de la administración pública, un emprendedor, el que tiene un pequeño comercio, un prestador de servicios, el que tiene que día a día levantar y trabajar con su pyme. Entonces, eso es en definitiva lo de la micro. El que termina soportando es el que día a día tiene que levantarse, cumplir con sus obligaciones y tratar de ver cómo llega a fin de mes con sus ingresos cada vez más deteriorados. Quizá esta alternativa de que se haya dado, de que las diferentes fuerzas se hayan encolumnado, más allá de que obviamente estamos en una democracia y que haya voces disonantes, que se haya aprobado finalmente el acuerdo, ojalá que también pase lo mismo en senadores la próxima semana,
y que eso permita apuntalar y que permitamos superar ya estas discusiones siempre cortoplacistas de si tal gobierno tomó la deuda, si es legítima, si es ilegítima, si debiera pagarse, si no debiera pagarse. Y ya está, el compromiso se asumió, se tomó, se negocia y de aquí en adelante tenés que ver cómo podés hacer confluir todas esas variables. Si es posible lograrse, y uno trata de no perder el optimismo, pero ¿qué sucede? Muchas veces no depende también de la voluntad o que se vayan alineando los planetas, para usar un término muy común, en forma interna, sino también qué te pasa con el contexto. Nadie esperaba una situación de COVID y llevamos 2 años y todavía no está plenamente superado, y pareciera que se termina el COVID y estalla esta situación de guerra entre Rusia y Ucrania que desequilibra también las estructuras económicas a nivel mundial, y esas son variables que no se pueden dominar por más que uno quiera hacer buena letra a nivel interno. Como principio básico de economía, ¿se puede lograr equilibrio fiscal sin crecimiento? Digo, con una pregunta general, licenciado, ¿no? Sí. Es mucho más complicado, es mucho más difícil, porque en épocas de escasez va a ser mucho más complicado y que vas a tener que recaer necesariamente en una situación de ajuste, en términos muy sencillos. Es lo mismo que pasa en una familia, ¿sí? No puede vivir en forma indefinida por encima de sus posibilidades, gastando más de lo que ingresa. ¿Cuándo puede hacerlo? Tomando deuda. ¿Y cuándo va a funcionar eso? ¿Puede tomar deuda en forma ilimitada? Sí, siempre y cuando vaya tomando los compromisos y renovando esa deuda. ¿Qué pasa en muchos países? O sea, la deuda no es mala de por sí. El problema es cuando no tenés los recursos suficientes para pagar esa deuda, o en qué estás aplicando esa deuda. En Argentina pasa lo mismo. Si no hay crecimiento, ¿qué pasa? No se motoriza la economía, no hay mayor actividad económica, no hay mayor recaudación de impuestos, entonces lo único que te queda es comenzar a trabajar por el lado del gasto. Y ahí es cuando vienen las políticas de ajuste. Licenciado, le asumo la conversación a mi compañera Laura Pietro. Laura. ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días. Y yo lo llevo al ámbito internacional, porque usted sabe que hace 15 días ya continúa, ¿no?, el ataque de Rusia contra Ucrania. Ya son más de 2 millones de personas que se fueron de Ucrania. Pero quería consultarle puntualmente sobre la situación de Estados Unidos, donde prohibió la importación del petróleo, gas natural y carbón ruso, una medida que fue también respaldada por Reino Unido, ¿no? La pregunta es, ¿esto pone en jaque al mundo también por el impacto que puede llegar a tener a nivel económico? ¿Qué tal, Laura? Muy buen día. Y lo que da origen es a las medidas de represalia también que se van generando. ¿Por qué? Porque Rusia es el principal abastecedor, sobre todo de gas y petróleo, a Europa. Economías como la alemana, que es el motorcito, que es la principal de la Unión Europea, depende fuertemente. Recordemos que antes de este conflicto, los lazos, sobre todo en materia energética, entre Alemania y Rusia, eran muy fuertes. Entonces, en este contexto, tampoco no se ponen de acuerdo las principales potencias, los principales países respecto a hasta dónde ajustar las sanciones sobre Rusia para ver si de alguna manera esto implica retrotraer la conducta que está teniendo con Ucrania. ¿Esto qué significa? Que si se prohíbe por parte de Estados Unidos, por el Reino Unido, y se van sumando otras economías, complica la economía, sí, obviamente que complica a Rusia y complica la economía mundial. Pero también hay que ver las reacciones y las represalias que puede tomar Rusia respecto al suministro que le va desarrollando a Europa. Y si se queda Europa también sin el principal suministro para poner en marcha su capacidad productiva, obviamente que esto va a afectar también a las economías domésticas, afecta a los flujos de economía internacional, y como vivimos en un mundo que está interconectado por los flujos financieros, por los flujos comerciales, por los movimientos que se dan también de las personas, entonces esto indudablemente va a repercutir en que nos vamos a sumar a otra depresión u otro contexto. No sé si obviamente la profundidad y la gravedad de lo que pasó con la del COVID, pero en la medida que este conflicto se siga extendiendo, las repercusiones sobre la economía también van a ser mayores. Licenciado, uno desde que comienza la mañana recibe muchísima información, trata de informarse, ¿no? Hoy veía un informe en América, ¿sí?, donde evidentemente a partir de la guerra, todos los países que tienen conflictos, problemas económicos, nosotros los hemos tenido, emiten bonos de deuda a determinada cantidad de tiempo. En este caso a 30 años, el país ha emitido, pero quería poner el énfasis, para saber su opinión.
parte de ese informe hablaba de que Argentina pagaba estos bonos de deuda, de cancelación de deuda, al 30%. Y sin embargo, Ucrania, que está en guerra, que sabemos que se está destruyendo el país, lamentablemente, y por supuesto uno tiene que estar en contra de eso. Digo, sus bonos de deuda eran tomados al 11%. ¿Somos menos creíbles que Ucrania aún en guerra? Digo, ¿es una reputación que nos hemos ganado, lamentablemente? Lamentablemente sí. ¿Qué significa esto? Que nos condena nuestro pasado, nuestra historia de no ser justamente buenos pagadores. Esto es similar, Cristian, a lo que pasa cuando una persona toma un crédito en una entidad financiera o demás y no paga o entra en morosidad, que existen sistemas que automáticamente te van catalogando y vos entras en una lista, que sos un deudor moroso, o una empresa que después les resulta muy difícil, o que podés acceder, pero por dónde te van a penalizar, con una tasa de interés mucho más elevada. En las economías pasa exactamente lo mismo. Argentina, ¿por qué tiene que pagar eso? Y lamentablemente porque no nos hemos caracterizado a lo largo de nuestra historia por ser buenos pagadores. Entonces, cuando vamos a tomar deuda, ¿va a haber alguien que está dispuesto a prestarnos a algún organismo o a algún otro país a comprar esos bonos? Sí, pero obviamente con una tasa de interés muy elevada. Y eso es el riesgo país, ¿sí? Esto es que no tenemos las cuentas ordenadas, que Argentina permanentemente camina al borde de la cornisa para entrar en default, en los compromisos que toma. Entonces, esos factores van haciendo que hoy una tasa de un país al 11% en dólares es una tasa altísima, sumido en un conflicto bélico. Imagínate para el caso de Argentina, que significa mucho más. ¿Pero por qué? Por nuestro historial. Licenciado Efraín Molina, ha sido usted muy amable, como siempre, con CNN Radio. Le mandamos un abrazo grande, que tenga buen fin de semana. Un abrazo grande, Andrés, Cristian, Laura, un placer, como siempre. Bueno, el placer es nuestro. El licenciado Efraín Molina habló en la mañana, dijo que Argentina no está en condiciones de poner cláusulas, se pudo negociar lo mejor, el compromiso de Argentina era mirada del FMI o de cualquier deudor, el acuerdo es lo mejorcito, aunque se podía lograr, nuestro poder adquisitivo se va a ir deteriorando, pasó Efraín Molina por CNN.